Buen día, en esta oportunidad vamos a resolver el campo eléctrico de un cuadrupolo, una configuración bastante importante en el electromagnetismo. El problema es el 21.78 del texto Sears y Szymanski, Física Universitaria, volumen 2, de Young y Friedman, de la 13ª edición. El problema me dice que se colocan tres cargas puntuales sobre el eje Y, una carga Q en Y igual a, una carga menos 2Q en el origen y una carga Q en Y igual a menos A. Este arreglo se denomina cuadrupolo eléctrico. Inciso A, calcule la magnitud y dirección del campo eléctrico en los puntos sobre la parte positiva del eje X. Inciso B, use la expansión binomial para obtener una expresión aproximada para el campo eléctrico, válida para X mucho mayor que A. Compare este comportamiento con el del campo eléctrico de una carga puntual y con el del campo eléctrico de un dipolo. El primer paso será dibujar una figura de la situación que tenemos. Tenemos dos cargas positivas, la primera ubicada en Y igual a y la segunda ubicada en Y igual a menos A, ambas sobre el eje Y en el origen tenemos una carga negativa con un valor de menos 2Q. Además tenemos un punto, que es el denominado punto fuente, donde vamos a determinar el campo eléctrico. Este punto está sobre el eje de las X a una distancia X arbitraria. El siguiente paso será reconocer la dirección de las líneas de campo debidas a cada una de estas cargas. Antes de eso vamos a recordar que las cargas positivas son fuentes de campo eléctrico, es decir, el campo eléctrico sale de estas cargas, y las cargas negativas son sumideros de campo eléctrico, es decir, las líneas de campo llegan a las cargas. Para nuestro cuadrupolo tenemos dos cargas positivas y una carga negativa. Entonces podemos dibujar las líneas de campo que van saliendo de forma radial de cada una de las cargas positivas y entrando de forma radial hacia la carga negativa. En esta ocasión solo estamos viendo el plano de la pantalla, pero también se deberían dibujar las líneas que están entrando a la pantalla y saliendo a la pantalla. Pero a nosotros solo nos interesa el campo eléctrico en el punto P. Así que para saber qué dirección tienen las líneas de campo debido a estas cargas, solamente vamos a hacer una extensión de las líneas de campo desde la carga pasando por el punto P. En este caso hacemos la extensión de la primera carga y vemos que el campo está ubicado en el cuarto cuadrante si tomamos como referencia el punto P. Para la otra carga negativa, la línea de campo estaría ubicada en el primer cuadrante, tomando siempre como referencia el punto P, y para la carga negativa, esta iría en la dirección de las X negativas. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar un diagrama de cuerpo libre donde vamos a emplear los conceptos de vectores sobre el punto P. Bien, aislamos los vectores de campo, les ponemos un nombre en particular, E1 para el campo debido a la carga 1, E2 para la carga 2, E3 para el campo debido a la carga 3, y entonces aquí en la esquina tenemos básicamente cuál es la situación que tenemos que resolver. Tenemos tres vectores y ahora lo que debemos hacer es encontrar cuál es el campo eléctrico resultante haciendo una sumatoria vectorial de estos campos. Para eso vamos a descomponer estos vectores en sus componentes X y Y. Para el caso del vector E2 no tenemos que hacerlo, ya que este directamente está sobre el eje de las X, pero para los campos E1 y E3 sí debemos hacerlo considerando el ángulo de inclinación que hay desde la carga hacia el punto P. Entonces nos queda para la carga 3, nos queda este triángulo donde están ubicadas las componentes y la magnitud del campo. Lo mismo para la carga 1, que da como resultado el campo eléctrico 1. Ahora descomponemos cada vector en sus componentes X y Y y reconocemos que el campo eléctrico 1 tiene por componente en X E1 coseno de teta,
y como componente Y menos E1 seno de teta. Esto debido a que la componente en Y está en la dirección de las Y. En el caso de E2 vemos que el vector está dirigido solo sobre las X, por lo tanto la componente en Y va a ser 0. Y el ángulo al cual está dirigido este vector es a 180 grados, por lo tanto el valor del campo para E2 es el negativo de la magnitud de ese campo. Para E3 tenemos una situación similar a E1, con la diferencia que la componente en Y está en la dirección de las X. Aquí lo podemos ver en la figura. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar cuáles son los valores de coseno de teta y seno de teta que aparecen en estas figuras. Para eso nos remontamos a la figura inicial, dibujamos un triángulo rectángulo entre las cargas positivas y el punto fuente y podemos reconocer que aquí hay tres cantidades involucradas. En este triángulo rectángulo, el lado adyacente es igual a X, la distancia que hay entre el origen y el punto P. El lado opuesto es la separación que hay entre la carga negativa y la carga positiva. Y por lo tanto, por el teorema de Pitágoras, sabemos que la hipotenusa de ese triángulo es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado. De trigonometría sabemos que el seno del ángulo es igual al lado opuesto, que en este caso es a, entre la hipotenusa, que es la raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado. Y que el coseno de teta es igual al lado adyacente, x, entre la hipotenusa, que es la raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado. Ahora vamos a sustituir estos valores del seno de teta y coseno de teta en las expresiones anteriores para los campos. Bien, antes de hacer la sumatoria, vamos a identificar, según las ecuaciones anteriores, por aquí aparece E1, E2, E3. Esto no es más que la magnitud del campo eléctrico debido a la carga 1, 2 y 3 respectivamente. Para encontrar esos valores simplemente tenemos que reconocer que el campo eléctrico debido a una carga puntual es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0, la constante eléctrica, por la carga, que en este caso es la carga fuente, entre la separación que hay entre el punto fuente y la carga que provoca ese campo. Para el caso de la carga 1 y la carga 3, el valor de campo va a ser el mismo. Recordamos de la figura que ambas están ubicadas a la misma distancia respecto del punto P y además tienen el mismo valor de carga, que es igual a Q. Para la carga E2, el campo eléctrico va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0, la carga que es igual a 2Q, entre la separación, que si recordamos de la figura es igual a X, la separación que hay entre el origen y el punto P. Si notan, aquí nosotros no utilizamos el signo de las cargas, ya que este se empleó en el razonamiento anterior cuando nosotros dibujamos la dirección de los campos. Así que sería un error en este punto utilizar el signo de las cargas, ya que eso nos daría un resultado erróneo. Ahora, para poder encontrar el campo resultante, entonces vamos a hacer una separación entre las componentes en X y las componentes en Y. Vamos a sumar componentes del campo 1, campo 2 y campo 3 en X y Y. Bien, para la componente X del campo 1, recordamos que teníamos que era igual a E1 por el coseno de teta. Entonces, E1 es toda esta cantidad que tenemos acá, la podemos reconocer en el primer término, y además el coseno de teta, que era x entre la raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado. Después tenemos el valor del campo eléctrico para la carga 2. Reconocemos acá que es igual al negativo de la magnitud de E2. Y E2 pues ya habíamos encontrado su valor, así que podemos reconocer aquí este término. Obviamente ya sacamos de factor común la constante eléctrica. Y para el caso de la carga 3, el campo es similar al de la carga 1.
Ahora simplemente vamos a simplificar, reconocemos que el primer término y el tercer término son idénticos y por lo tanto serán igual al doble de este. Después hacemos una simplificación y obtenemos este valor para el campo eléctrico resultante en la dirección de X. En el caso de las Y, pues el procedimiento va a ser similar, con la diferencia de que no tenemos una componente para el campo 2 y la componente del campo 1 y la componente del campo 3 son exactamente iguales, con la diferencia de que una es negativa y la otra es positiva, por lo tanto eso nos da un valor 0. Esto quiere decir entonces que el campo resultante solo va a estar ubicado en la dirección de las X. Eso se pudo notar directamente de la figura anterior. Podemos notar que los vectores que tenemos que sumar están por acá y el campo eléctrico o la componente del campo eléctrico 1 en Y es exactamente igual al de 3, ¿sí? Ya que las cargas son iguales y además están a la misma separación del punto fuente. Por lo tanto, al hacer la sumatoria de estas debe de dar igual a 0. Entonces nuestro resultado final para el campo en el punto P va a ser igual a este que tenemos acá. Bien, ahí hicimos un par de simplificaciones respecto al valor anterior. Si se fijan por acá, nosotros tenemos un signo menos que factorizamos del término que está en paréntesis. Eso lo hacemos con el objetivo de notar que el campo eléctrico va a estar dirigido siempre en la dirección de menos X. ¿Cómo notamos eso? Eso lo notamos porque por acá aparece un cociente que es a cuadrado entre x cuadrado. Ese cociente siempre va a ser un número menor que 1. Por lo tanto, al sumarlo con este 1 de acá y al hacer todo este cociente, este número que tenemos acá con signo negativo siempre va a ser menor que 1, por lo tanto todo el paréntesis siempre va a ser positivo. Es decir que si la carga es positiva, entonces el campo resultante va a ser en la dirección de X. En otras palabras, si nosotros tuviésemos una carga de prueba positiva y la colocamos en este punto, esta se movería hacia el origen como se muestra en esta figura. Bien, para el inciso B tenemos que recordar un término que se conoce como el teorema binomial. Por acá les hice una captura de un teorema, aquí lo pueden encontrar en esta referencia. Y este teorema es el teorema binomial para exponentes fraccionarios. Este teorema lo que nos dice es que si nosotros tenemos un binomio elevado a una potencia, este puede ser aproximado a una serie de potencias y este binomio va a ser convergente a esta serie de potencias siempre y cuando el valor absoluto de x sea menor a 1. En el caso nuestro, vamos a ver un poco más adelante que ese valor de x representa el a cuadrado entre x cuadrado y el enunciado nos dice que siempre x es mucho mayor que a, por lo tanto el cociente a cuadrado entre x cuadrado siempre va a ser mucho menor a 1. Así que es válido aplicar el teorema binomial. Bien, en el teorema binomial entonces tenemos dos componentes. Una es el conocido coeficiente binomial, que en la parte superior tenemos la manera de determinarlo. Y tenemos el x elevado a la k, que sería el índice de la sumatoria. Este x nosotros lo tenemos que reconocer en cada problema y además el alfa, que va a ser el exponente. Bien, volvemos al resultado que encontramos anteriormente, donde nosotros tenemos que el campo eléctrico para un cuadrupolo está dado por esta expresión en la dirección de menos x. Para eso reconocemos que en el paréntesis hay un término binomial elevado a una potencia similar a lo que se muestra en el teorema binomial, y por lo tanto lo que queremos hacer es expandir ese término. Expandirlo significa escribirlo como una serie de potencias y ver qué simplificaciones se puede hacer para
encontrar un resultado pues más simple. En este caso, pues nosotros vemos que el binomio que tenemos que expandir es 1 más a cuadrado sobre x cuadrado elevado a la menos 3 medios, utilizando las propiedades de los exponentes. Y si ustedes hacen la verificación, entonces notarán que esta serie va a tener como primeros términos a 1 menos 3 medios de a cuadrado sobre x cuadrado. Los términos de orden superior los despreciamos precisamente por el resultado que vimos anteriormente, que el término a cuadrado entre x cuadrado es mucho menor que 1, y así que en la serie este término se va elevando a la k, es decir, cada vez va aumentando su potencia, y un número muy pequeño al elevarlo a una potencia alta va a hacerse muy pequeño, así que es un resultado bastante bueno el aproximarlo a solamente los primeros dos términos de la serie. Ahora vamos al resultado anterior del campo eléctrico y sustituimos nuestra expansión binomial. Podemos ver que aquí se nos cancelan estos unos y solo nos va a quedar un término pues mucho más simple. Aquí lo característico para este resultado es que el campo eléctrico es inversamente proporcional a x a la 4. Es decir, va decayendo mucho más rápido que los otros resultados que hemos encontrado anteriormente. Y precisamente eso es lo que vamos a hacer ahora, hacer una comparación entre los resultados para el dipolo y la carga puntual. En el caso del dipolo, pues el dipolo está compuesto por dos cargas, una carga positiva y una carga negativa. Y en el texto ustedes podrán encontrar la manera de determinar este campo eléctrico, pero lo que se nota es que el campo eléctrico es inversamente proporcional a x al cubo, es decir que tiene una potencia menos que el resultado que nosotros encontramos para el cuadrupolo. Y en el caso de la carga puntual, pues es un valor bastante conocido. Vemos que es inversamente proporcional al cuadrado de la separación que hay entre la carga y el punto fuente.